Si bien es conocido que la destrucción del hábitat y la sobreexplotación son las causas fundamentales de la extinción o reducción drástica de las especies en todo el mundo, la protección rígida de muchas especies en áreas protegidas hoy no es la única solución a este problema. Específicamente en América Latina, la conservación está entrando en una nueva era denominada úsalos o piérdelos. Dada la enorme presión humana sobre dichos recursos que no pueden ser totalmente prohibidos al acceso humano. Ello supone un cambio de actitud, de una postura defensiva de protección frente al desarrollo, pasar a una labor activa que procure satisfacer las necesidades de recursos biológicos de la población al mismo tiempo que asegura la sostenibilidad a largo plazo de la riqueza biológica del planeta. Eso es lo que hoy se trata de hacer en Cayo Romero, un pequeño cayo del archipiélago de Sabana, al norte de la provincia de Matanzas. Allí se unen turismo y conservación. Un grupo de especialistas de la Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna, asesorados por Vicente Berovides, profesor de mérito de la Universidad de La Habana, llevan a cabo una interesante experiencia: usar y a la vez conservar una de las más importantes especies de mamíferos cubanos, la jutía conga. Una parte del cayo se mantiene protegida de la intervención humana. La otra permite el acceso público para realizar ecoturismo. De los ingresos se obtienen los recursos para conservar la especie. Para la actividad turística, Cayo Romero pasó a llamarse Isla Paraíso. La jutía conga es la más grande y robusta de todas. De las jutías vivientes, la conga es la más variable y adaptable a diferentes hábitats, mostrando incluso variaciones conductuales. Cayo Romero se crea como ejemplo de uso sostenible en la cayería norte de Matanzas. Primero, es un cayo que tiene muchísimos valores naturales y que, a pesar de la antropización que pudo haber tenido en años anteriores, hoy está bastante conservado precisamente por las acciones de manejo que se han hecho. La primera tarea que teníamos nosotros era dividir el área en dos zonas, zonas de uso público y zonas de conservación. Las dos debían interactuarse entre sí para que hubiera una buena sostenibilidad del producto. Los animales que no habían en aquel momento en el área de uso público vinieran reclutándose hacia esta área del área de conservación. Con el tema del manejo inicial, realmente en esta área que nosotros estamos ahora no había determinadas condiciones de permanencia del animal, se iba al refugio porque la candela era mucha para el momento determinado, como decimos. Entonces hubo que comenzar a hacer un trabajo de acercamiento, pero solo en el área de uso público, no invadir. Nosotros el área que habíamos determinado como área protegida o área de conservación, o el área que le íbamos a respetar a los animales, para que hicieran ahí ellos lo que les diera la gana, para poder no. Y nosotros, a través de pequeñas cantidades de comida, y además no una comida muy difícil para ellos ni nada, sino comida que irlo acercando de noche, moviendo toda esa vasijita con el agüita o el poquitico de maíz molido,
o una frutica que íbamos pudiendo tener, o algún poquito de desperdicio de comida que nos comenzaron a facilitar en muchos momentos los propios pescadores que estaban por acá. Fuimos logrando que se acercaran, que fuera ese movimiento de acercamiento con mucha paciencia, calma, tranquilidad, hasta llegar a lo que nosotros tenemos hoy. ¿Qué cosa es uso sostenible con respecto a un recurso natural? En este caso referido fundamentalmente a las poblaciones de las especies de la flora y la fauna. En Cuba a diario estamos haciendo uso o explotación o cosecha, que también en la jerga inglesa es más bien cosecha, de un montón de recursos. Terrestres, las plantas, ni se diga, una lista interminable, plantas medicinales, plantas maderables, para eso hay toda una ciencia, la ciencia forestal, para explotar supuestamente de forma sostenible al bosque. Bien, hay 3 principios básicos que deben de regir el uso sostenible, que lamentablemente muchas personas hablan mucho del uso sostenible, pero al parecer ignoran estos 4 aspectos fundamentales. El primer aspecto es lo que se llama la sostenibilidad o sustentabilidad demográfica, es decir, usted debe de traer individuos de esas poblaciones de plantas animales de tal modo que el reemplazo no se afecte. ¿Cuál es el principio? Muy sencillo. Si la población es estable, siempre va a haber un exceso de animales. Es decir, si este año hay 20 jutas y un callo, se supone que si ya la población está en equilibrio, al otro año va a haber también 20 jutillas. Por consiguiente, ¿a dónde van las que se reproducen? Muchas van a reemplazar a las que se mueren. Y hay un exceso que de todas maneras por migración, por depredación, va a morir. Si usted toma ese exceso, que es el que se va a morir, no el que va a reemplazar a la población, usted está haciendo un uso sostenible. De todas maneras, esas jutías que usted va a consumir a usar como mascota o a usar de X manera, se van a morir. Eso es muy típico de muchos de los usos sostenibles animales. El problema es encontrar dónde está el punto o el porcentaje o la cantidad de nuevos individuos que hacen falta para sustituir a lo que se muere, o sea, lo que se llama la tasa de reemplazo. Por eso que se ponen cuotas, o se ponen, debes de sacar solo el 30% de la población. Ah, pero muchas personas no respetan eso. Por ejemplo, con la langosta los límites son tallas, y tengo entendido que un día se sobrepasó esa talla y la población empezó a bajar. Aquí se observa con bastante claridad cómo estos animales van a alimentarse de la parte externa de la hoja y dejan lo que es el suelo en el medio. Estos animales van, entonces si tomas la imagen de toda el área, vas a ver que la alimentación la hace en la parte superior y media de la planta, generalmente. Y es por eso que asumimos que la cantidad de individuos por hectáreas que pueda asimilar este bosque está muy superior. Entonces debemos de hacer el manejo con estas especies, con estos animales que están en el área. En este caso se trasladan a áreas más cercas y con las mismas características físicas del área, donde se va a llevar. Un área que en un momento determinado tuvo una población bastante aceptable, alrededor de 20 o 30 individuos por hectárea, y debido a la misma acción del hombre y de los perros y oros, fundamentalmente, más la desecación de algunos espacios de mangle, condujo que estas poblaciones bajaran. Si usted toma ese exceso, que es el que se va a morir, no el que va a reemplazar a la población, usted está haciendo un uso sostenible. De todas maneras, esas jutías que usted va a consumir como mascota o a usar de X manera, se van a morir. Eso es muy típico de muchos de los usos sostenibles animales. El problema es encontrar dónde está el punto o el porcentaje o la cantidad de nuevos individuos que hacen falta para sustituir a lo que se muere, o sea, lo que se llama la tasa de reemplazo. Muchas personas que desconocen esto pues piensan que por el simple hecho de extraer animales siempre la población va a perecer. Lo que les decía ahorita, ignoran los principios de la conservación. Hay modelos matemáticos. Ese es el principio de sostenibilidad demográfica. El principio de sostenibilidad ecológica es que usted además, cuando va a capturar la especie, no le cause daño al hábitat. ¿Qué gano yo con pescar
camarones por arrastre, si estoy acabando con todo el hábitat de los camarones. Resultado que de aquí a 5 o 10 años el hábitat donde yo estoy colectando los camarones por arrastre no va a existir y por consiguiente, como es el hábitat del camarón, no va a haber camarón. Tengo otra historia peor. Sí, aquí aparece una moda del uso de un bejuco para hacer artesanía y eso, pero los bejucos crecían sobre los árboles. ¿Qué hacía? Como entonces se tumbaban todos los árboles para poder coger los arbustos. Resultado, al final desapareció el bosque y desaparecieron los bejucos. O sea, es un caso de uso insostenible e irracional por completo esta situación. Todo esto por desconocimiento de estos principios. Si usted está explotando una especie, debe de velar por la conservación de la biodiversidad que le rodea y del hábitat donde vive, o sea, las condiciones abióticas también, de que no se alteren drásticamente, porque a la postre, por eso, en muchos lugares se pesca, se sobrepesca, y cuando ya baja la pesca o desaparece, ¡ay, no entiendo! ¿Por qué desapareció el pescadito tal? No entiende porque no tiene los fundamentos de la sostenibilidad. Hay una tercera tipo de sostenibilidad, que es la sostenibilidad económica. O sea, nadie en su sano juicio empezaría a explotar una especie si no hace un análisis costo-beneficio. Evidentemente, si a mí explotar el cobo, por ejemplo, me cuesta, no sé, hago un análisis económico y me cuesta $5.000 anuales, y lo que gano con la venta o el uso del cobo es 300, no tiene sentido. Y muchas personas empiezan a explotar y no se dan cuenta de eso. Al final, como es antieconómico, no es porque la especie se extinguió, sino porque económicamente no dio. Por último, hay una más sutil, que es la sostenibilidad sociocultural. Si hay tradiciones de uso por la población, tenga cuidado de no alterar eso, porque puede ser contraproducente. Si la se usa tradicionalmente por los pescadores y se demostró que estaba en el límite, entonces no la puede explotar en esa zona, a menos que tome medidas para que los pescadores cojan conciencia y no capturen las el problema de la sostenibilidad se complica porque además, mire, hay una sostenibilidad de subsistencia. Las comunidades humanas toman esos recursos, plantas medicinales, árboles para leña, jutía para comer, langosta para comer, y hacen un consumo normal, pequeño. Ese consumo posiblemente no sobrepase el % ese que le di. ¿Por qué? Mentira. Una persona que va a buscar jutía para que su familia coma un fin de semana carne de otro tipo, va a coger 5 o 6 jutías. Ah, pero si ya el uso de subsistencia se convierte en uso comercial, él va a coger todas las que pueda. Es lo que se llama la tragedia de los comunes. Si yo no lo hago, lo va a hacer otro, y por consiguiente yo también lo voy a hacer. Y mientras más jutías case, más venderé, porque la jutía entonces se convierte en un valor intermediario para ganar dinero. O sea, el valor de uso de la jutía no se convierte directamente en consumo, sino en un valor monetario que es el que entonces se va a consumir. Cayo Romero. Bueno, tengo el orgullo de haber auspiciado precisamente lo que hay en Cayo Romero. En Cayo Romero se está haciendo lo que se llama un uso no consultivo de 2 especies carismáticas de los cayos de Cuba con tremendo atractivo turístico, que son la iguana cubana y la jutia conga. La iguana cubana casi endémica, porque de las 2 subespecies que vivían en Gran Caimán, ahora una es endémica, una especie ya, o sea que solo queda una subespecie allá, y a lo mejor también es una especie distinta. Entonces ya tendríamos una especie endémica y la jutia conga. Este uso no consultivo, como se nos indica, es para ver a los animales. Pero si no se hace un estudio, como todo proceso no se puede demostrar si realmente la visita continua que hacen los turistas a las iguanas y a las jutías que están ahí, se le hicieron los refugios para que se quedaran, se le da comida y ellos aceptan perfectamente a las personas. Hay jutías que por la noche salen a pedirle comida a los turistas, y ahora creo que hasta ataderías salen. Un tremendo atractivo que a nivel mundial eso se usa en todo. No tenemos leones, no tenemos elefantes, pero tenemos jutías que son fascinantes, e iguanas que le decimos que son dinosaurios en miniatura. No lo son, porque nosotros le decimos dinosaurios, pero no importa. Bien, entonces hay que hacer un estudio para ver si realmente ese estrés o supuesto estrés que tienen esos animales continuamente sometidos a estas situaciones le afecta a su supervivencia o su reproducción. En Cayo Romero se presta a esta situación porque hay una población natural del mangre, y con un estudio bastante detallado se podía ver cuál es la tasa de reproducción
de las jutías que viven en el mangle y no están sometidas a la presión del turismo y las que se han quedado en el centro turístico. Fíjense inclusive la variabilidad, ¿verdad? Cuando se hizo el centro turístico, la densidad era igual en todo el Cayo, pero después bajó la densidad del centro turístico porque solo se quedaron las jutías que son, como es, antropófilas. O sea, no eran tímidas, eran muy como los cubanos, era hacerle frente a todo y se quedaron ahí, y cuando aprendieron que no había daño, están ahí. Ahora que se están reproduciendo, no he visto reproducción, ni de iguana ni de ortiga. Queda pendiente, o sea, queda suspendido tu pregunta de si realmente es sostenible. Sostenible es justamente lo que te dije, que haya reemplazo para cuando esas iguanas que viven bastante y para esas jutías que viven menos, mueran, sean sustituidas. Es posible que ocurra una cosa que se llama efecto rescate. Las jutías de la parte no turística se están reproduciendo, siempre hay un exceso. Mucho de ese exceso puede pasar al centro turístico. Eso es un estudio muy bien que se ha hecho actualmente. O sea, el centro turístico tendría poblaciones sumideros, es decir, esas poblaciones no se reproducen, pero se mantienen por la inmigración que viene del área circundante. La jutía tiene esa población fuente, la iguana no. Pero bueno, como la iguana es más lenta en reproducirse, es posible que todavía pueda reproducirse. De todos modos, se hicieron los refugios según las normas que yo le di y dio efecto, efectivamente, las iguanas encontraron su refugio. ¿Por qué? Porque el estudio detallado que hemos hecho es que para estos animales, siempre en todos los animales hay dos recursos límites que son los que lo controlan, o el alimento o los sitios para sobrevivir. Las iguanas comen de todo, las jutías comen de todo, por consiguiente, eso no era el elemento limitante. ¿Cuál es? El sitio donde descansar. Las iguanas porque son poiquilotermas o ectotermas, es decir, necesitan calentarse. Pero si hace mucho frío o mucho viento, tienen que refugiarse, si no refugian se mueren. Y con las jutías pasa otro tanto, aunque un poiquilotermo es bastante malo en la termorregulación al parecer, y siempre ella, cuando hace mucho sol, desaparece. Fíjense que son crepusculares nocturnos. En cuanto sale el sol, se avivan. Nosotros tuvimos un grupo de jutías, la estudiamos y es fantástico. Todo el día se la pasan así, en un letargo terrible. Nada más se cae el sol y esos animalitos parece que le dieron cuerda. Suben, bajan, se fajan, todo. Hasta las 3 o las 4 de la tarde. Y ahí, pum, caen otra vez. Eso es con respecto a la pregunta que me hacía de la sostenibilidad. Eso. Pero bueno, creo que es un buen uso, lo que hay que seguir monitoreando como efectivamente se está haciendo allá. En este momento nos encontramos dentro del mismo manglar, como ven la marea está bastante alta, y para poder divisar bien los animales, en este caso van a encontrarse sobre la vegetación. Si observan acá a no menos de 10 metros, vamos a encontrar un ejemplar, está sobre las raíces, evitando mojarse y así mantener su temperatura adecuada. En casi todos los mamíferos, la proporción de machos y hembras al nacer es la misma. Pero en la etapa adulta, algunas especies modifican esta proporción. Ese es el caso de las jutías. Estas especies en general se forman grupos familiares que pueden estar conformados por un macho y diferentes hembras. 4 nos encontramos ahí, hay 4. Y van a estar esos grupos familiares, como les explicaba, ser un macho con diferentes hembras. La estructura social típica de la jutía conga consiste en grupos familiares independientes integrados por un macho dominante y un número indefinido de hembras con sus crías. A esta estructura familiar se le denomina poliginia. Existen muchos métodos para conocer el tamaño de las poblaciones naturales, su densidad o abundancia relativa. Aquí anoto el punto donde yo lo observo por primera vez. Después, entonces, es posible que la pueda ver aquí en el medio, como ejemplo este que salió aquí. Sí, y en el caso que la observes ya pasando de un sitio a otro. Donde el punto que lo observéis, ahí yo le marco el punto porque estaba sobre ese lado. Para ello, lo primero es determinar los objetivos que se persiguen. Generalmente están relacionados con la estimación de tamaño poblacional, es decir, con la abundancia de la especie. Al tomar datos de campo, es importante definir la población en tiempo y espacio, pues su tamaño varía constantemente. Además, es necesario documentarse acerca de la biología básica de la especie a estudiar.
Aquí estamos haciendo un conteo para determinar un estimado de abundancia sobre el área de conservación de Cayo Romero. Para conocer el tamaño de la población pueden tomarse dos vías: contar directamente todos los individuos o aplicar un método de muestreo. El método de conteo total directo es el más sencillo, pero solo utilizable en poblaciones humanas o de animales muy visibles que ocupen un área no extensa y perfectamente delimitada. Pero ese no es el caso de animales secretivos como las jutías. En condiciones naturales, la jutía conga defeca y orina en el suelo o sobre las ramas de un árbol, sin adoptar posiciones específicas para hacerlo. Lo hacen de forma característica, con acumulaciones de bolos fecales en espacios desprovistos de vegetación, como claros de bosques, senderos, las grandes rocas u otros sitios similares que parecen actuar como señales para otros individuos. Se ha comprobado experimentalmente que lo hace 2 veces en sitios fijos durante su actividad diaria. Esto podría emplearse por los especialistas como método de conteo indirecto. Pero como en Cayo Romero predomina una vegetación de mangle rojo inundado, este método no es aconsejable. Se utiliza el método de transecto de banda fija. Aquí, el investigador se limita a contar los individuos que caen dentro de la banda comprendida entre el recorrido que va siguiendo y un ancho que él mismo determine. Para determinar el ancho óptimo del transecto, hay que tener en cuenta factores como la estructura del hábitat, la visibilidad de la especie o la densidad de individuos. El área de conservación de Cayo Romero tiene una población de 185 animales. Son 6 hectáreas, por tanto, la densidad poblacional se estima en 30 animales por hectárea. Hoy, en el área de conservación de Cayo Romero, se ha detectado un exceso de ejemplares para las condiciones reales de alimentación y refugio. Una parte del exceso emigrará espontáneamente al área de uso público. La otra pasará a repoblar otros cayos. Así se regula el tamaño de la población. El monitoreo consiste precisamente en ver la estructura de tamaño, a ver si se está cambiando hacia tamaños menores, que me está indicando que están entrando reclutas. Es muy difícil traer reclutas si usted no marca, pero monitoreando la estructura de tamaño, usted se va dando cuenta de que puede ir cambiando. O sea, si empecé con jutías grandes, todas adultas, va a haber un momento en que quizá haya una que sea una distribución bimodal, o sea, tengo 2 distribuciones de tamaño. ¿Quiénes son? Los reclutas jóvenes y los adultos. Y esos reclutas están ahí, van a sustituir a los adultos cuando mueren. La iguana, como dije, es más lento. Posiblemente el cambio no se detecta hasta dentro de quizás 10 o 12 años. Las jutías más rápido porque son de reproducción, de ciclo anual, o sea, maduran prácticamente al año y entonces empiezan a tener parto, quizás una jutía viva 10 años, o sea, el doble de su madurez, el triple de su madurez sexual, no lo sabemos. El trabajo de conservación incluye además el estudio de la conducta. En Cayo Romero se le da gran importancia a esta ciencia, la etología. La etología es la rama de la ciencia biológica que se ocupa de la conducta de los animales. Las plantas también tienen conducta, pero como son unas conductas tan lentas, no hay etología de plantas hasta donde yo sé. Bien, la conducta de los animales es sencillamente toda aquella respuesta motora o fisiológica que tienen los animales frente a un estímulo. Esos estímulos que disparan conducta se llaman estímulos señales. Todo esto está muy bien estudiado en la ciencia de la etología. Y hoy sabemos que los animales hacen conducta por 2 efectos fundamentales. Por efectos genéticos, la conducta instintiva, y por efecto ambiental, la conducta que se aprende. La característica de nosotros como primates es que la conducta instintiva quedan muchas veces relegadas, porque predominan las conductas aprendidas. Pero no quiere decir que ya han sido eliminadas como creen muchos psicólogos y muchos sociólogos. Los psicólogos solo piensan que nosotros dejamos de ser animales para ser humanos. No hay ninguna diferencia, solo hay diferencia de grado. O sea, nosotros tenemos una capacidad enorme de aprendizaje, pero eso no ha eliminado el animal que llevamos dentro. Como dijo Freud, que justamente era psicólogo, dice, somos realmente
neandertales con levitas. Cayo Romero ofrece un escenario de laboratorio natural perfecto, porque ahí los animales están controlados, inclusive se pudieran hasta poner chapillas, marcar. Y bueno, tiene la interferencia de los turistas, pero no importa, precisamente sería parte del ambiente donde yo vivo. De hecho, ya estamos siguiendo eso, estamos comparando la reproducción de lo que le dije ahorita, la reproducción del área de turismo, inclusive para estar seguro, con otra población de judías que no está sometida a ninguna actividad antrópica. Esa es la investigación que estamos haciendo. Es realmente un paraíso para la investigación, tanto de las iguanas, como inclusive se pueden tomar muestras de sangre. Hay una iguana enorme que toda la mañana se para a la entrada del restaurante ahí a mirar a los turistas así como si fuera una simple lagartija. Y sin embargo se puede ver muy fácil hacer los estudios y todo eso. Inclusive ya le digo, pero el estudio fundamental es ver si esa población difiere en su conducta o en su reproducción, o sea, en su valor adaptativo, de las que no están sometidas a esta. Por ejemplo, hay otra igual sometida que es Cayuguana, que está en Carolina del Sur. Ahí tuve la oportunidad de ir y valorar el precio o el dinero que le da una iguana de por vida al Estado, nada más, porque los turistas, la iguana vive bastante y cada vez que va un turista gasta dinero en esa iguana. Se empezó con 8, creo, y fue subiendo por la demanda. La última vez que yo fui, que hace bastantes años, prácticamente todo el tiempo los turistas iban a ver las iguanas. El valor de por vida. Sí. Nosotros tenemos una publicación de lo que se llama el etograma. El etograma es el repertorio de conductas de un animal. Bueno, todo lo que se pueda. Tiene algunas tan rápidas que usted no la ve. Hay una, por ejemplo, el cortejo. El cortejo de la Agustina es muy elaborado como casi todos los mamíferos. Los mamíferos, excepto nosotros, son organismos olfativos, o sea, ellos ven, entre comillas, más con el olfato que con la vista. Entonces los machos, como las hembras son bastante agresivas, tienen que estar seguros de que la hembra sea receptiva, o sea, que se deje montar. Y por consiguiente se pasan horas enteras persiguiéndola, para ver si en algún momento ovula o se hace receptiva y él puede montar. Ya la monta sí es más rápida, pero bueno, lo interesante aquí es el cortejo. No sé si hacen el freshmen. El freshmen es, muchos lo hacen ondulado, levantan el labio superior para que le entre más olfato a un órgano que tiene la zona del Bomer, que le va a decir exactamente la receptividad de eso. Inclusive creo que la jirafa saborea la orina de la señora jirafa para ver en qué estado está. Como usted ve estos animales, si las hembras son muy agresivas, por ejemplo, pasa igual como el león, en el caso de la jirafa, no hay cópula forzada. El equipo de técnicos desarrolla un meticuloso trabajo de observación y obtención de datos para llegar a conclusiones sobre la labor de manejo. Es un trabajo paciente y preciso. La jutía conga presenta 2 glándulas en la base de la cola que no se han observado en ninguna de las otras especies de jutías. Los especialistas piensan que podrían tener la función de secreción de sustancias para el marcaje del territorio o estar relacionadas con la reproducción. Esa es una. Otra es que se limpian continuamente las cerdas que tienen en eso, que se llaman vibrisas. Estas vibrisas son muy sensoriales, entonces si están sucias no va a detectar nada, por eso tienen que estarse continuamente limpiando. Eso se llama la conducta de autoaseo. El aseo y el rascado fueron la conducta higiénica más frecuentemente observada de día y de noche.
Fuera de sus periodos de actividad, las jutías congas se echan, ya sea para descansar, asolearse o dormir, lo mismo en el suelo que los árboles, aunque tienden a preferir el suelo en las horas de mayor calor y los árboles en las horas más frescas. Hay otra que es la típica de ella, la más característica, que se llama la coprofagia. Ellas, sobre todo las de los callos, pasan un problema. Las proteínas de los mangles, lo que realmente están muy bien protegidas por el tanino. Entonces realmente para sacar esa proteína del mangle, el alimento tenía que pasar varias veces por el tracto digestivo y eso es lo que hace. Es decir, ellas acumulan una masa de vegetación en el ciego, tienen un ciego enorme para eso. Entonces poco a poco van expulsando esas excretas que no caen al suelo. Por la mañana tempranito usted ve a la jutía continuamente encorvándose y llevando la cabeza hacia el ano. Entonces, se van sacando cada una de esas y la vuelven a herir, y la vuelven a herir. Cuando ya ha reciclado un montón de veces, ya esas son las que usted ve en el suelo. Con eso reciclan sobre todo vitamina E, que es una de las más fundamentales para su... O sea que si no hace coprofagia, se vería muy mal. Las jutías de callo, precisamente volvemos a caer lo mismo. De todos modos, aunque hagan coprofagia, tienen déficit de proteína. ¿Dónde está la proteína? En lo que deja la marea. Moluscos, peces, cabeza de langosta. Precisamente los pescadores, tan buenos observadores, se han dado cuenta de eso, y los cebos que le ponen a la jutía para que haya en las nazas es pescado ahumado, o sea, algo que huela fuerte. Lo más usual que yo he visto es cabeza de langosta. Y ahí cae enseguida, pues se sienten atraídas por el olor, el olfato, que es fundamental para ellas. Y sobre todo, el olor le da que eso significa fuente de proteína, que no pueden adquirir fácilmente del mar. Y por eso que usted ve, cuando se retira la marea, van en masa como si fuera un picnic a ver qué encuentran en eso. Le voy a hacer una historia. Tuvimos jutías de boca y jutías de mangle. Le cocinamos hígado a las jutías de boca, no se lo comieron, por supuesto, no le hace falta. Pero la jutía de los mangles se lo comieron enseguida, el hígado hervido que hicimos, porque es proteína igual. Se podía escribir un libro completo sobre el uso o la relación de la jutía con el hombre, desde el punto de vista ecológico, ¿no? O sea, mirando a la jutía como un recurso y al hombre como un factor más que afecta su supervivencia y reproducción. Es lo que hoy se llama socioecología, ¿no? O sea, los procesos sociales, cómo interactúan con los procesos biológicos, en este caso la supervivencia y reproducción de la jutía. De todo es conocido que los indios capturaban cantidad de jutías. Incluso hay una cantidad enorme de especies de jutías fósiles que o bien se extinguieron por exceso de caza por los indios, no lo creo, o bien por cambios ambientales y climáticos, que posiblemente la mayoría fue así. El aborigen que llega a nuestro territorio tiene en un primer lugar un mecanismo de exploración. O sea, recorre espacios, vamos a decir que coloniza determinados espacios, se establece y comienza a interactuar con la fauna. De alguna manera va valorando cuál es la fauna que más le aporta desde el punto de vista de alimento, la que menos esfuerzo puede realizar. Indiscutiblemente las jutías vivían en nuestro territorio por cientos de miles. Fue un alimento relativamente fácil de capturar, contando además que nuestros aborígenes tenían perros, que con toda certeza estos perros participaban de las cacerías, de las colectas, y realmente fue una explotación de un recurso importante. Ahora, si estas jutías nos referimos concretamente a las que aparecen en sitios arqueológicos, no hubiesen sido del interés de nuestros aborígenes, muy probablemente algunas de estas especies no se hubiesen conocido. Contando como premisa que en el territorio nacional han existido cambios geofísicos importantes que deterioran una parte importante de las evidencias fósiles de especies que hoy ya no existen. En el caso del género Boromys, una especie
de un tamaño significativo que fue utilizada por nuestros aborígenes y aparece en muchos sitios del territorio nacional mezclada con restos de dieta, lo cual es una prueba absoluta del consumo de esta especie por nuestros aborígenes. Geocapromis columbianus fue una especie de roedor que alcanzó un gran tamaño en nuestro país. Incluso llegó a ser tan grande como una jutía conga actual, determinados ejemplares, por supuesto. Geocapromis columbianus es una especie completamente extinta en nuestro territorio y fue utilizada extraordinariamente por nuestros aborígenes. Por ejemplo, aquí tenemos una fracción craneal de la región anterior del cráneo, una mandíbula que evidentemente no corresponde a este ejemplar, pero sí se puede apreciar que fue un ejemplar, una especie de gran tamaño que fue altamente consumida por nuestros aborígenes. Hay sitios arqueológicos donde se pueden contar por cientos los individuos de esta especie y los restos están mezclados con todos los restos de dieta que utilizaron las poblaciones humanas, incluso utensilios, artefactos, etc. En estos ejemplares concretamente aún se puede observar que se conserva la coloración de la ceniza donde fueron hallados estos restos, o sea, cenizas de restos de carbón y de otros elementos donde vivían los aborígenes. Indudablemente Geocapromis columbianus, aunque se extinguió completamente, fue una especie muy abundante, extraordinariamente abundante en el territorio nacional. Hay dos especies de roedores fundamentales que aún viven en la actualidad y con poblaciones importantes en muchos lugares, que también fueron consumidas por nuestros aborígenes. Estamos hablando de varios miles de años de consumo. Ellas son Capromis pyloride, Jutia conga, y Capromis prensili, Jutia carabalí. Son evidentes las muestras, las evidencias de calor que se aplicó sobre estos ejemplares cuando estaban vivos, por supuesto, para el consumo humano. O sea, tenemos el caso de un fémur, un húmero. Hay muchas evidencias en distintos restos óseos que nos dan esta caracterización. Un fragmento de otro húmero, pero también otra evidencia es importante. Observen que los extremos de los huesos, o sea, las epífisis, están rotas. Y esto es un patrón también que se comporta así en sitios arqueológicos donde los humanos, después de haber cocinado los ejemplares, pues rompían con la dentición los extremos de los huesos, que son zonas más blandas, etcétera, consumían la carne y luego tiraban estos restos de desperdicio hacia los montículos de dieta. Hay evidencias en determinados huesos donde se han hecho algunos amuletos, o sea, algunos cortes para hacer alguna especie de collar, etcétera, y una muestra del uso, no solamente alimentario, sino también de artefactual en estos sitios. Aunque consideremos que la mayor antigüedad en Cuba de los aborígenes es de alrededor de 7.000 años, es probable que sea anterior, muy probable que sea anterior, pero durante todo este tiempo, hasta la llegada de los europeos a nuestro territorio, los roedores, específicamente las jutías, formaron parte importante de la cotidianidad, de la vida de nuestros habitantes, de nuestros primeros habitantes en el territorio nacional. Pero bueno, sobrevivieron esta que no es creo que ni el 10% de todas las especies que realmente vivían en Cuba, posiblemente antes de la llegada de los indios. Después llegaron los indios. Bien, después como recurso del monte fue fabuloso para los esclavos, sobre todo para los cimarrones. Me imagino que los cimarrones sobrevivían gracias a la jutía, sobre todo la jutía conga, que era la más fácil de capturar, porque además esa vive en todos lados. Paralelamente después los mambises. Hay hasta una poesía del abuelo de Raúl Roa sobre la jutía, de cómo realmente su grasa y su carne y su piel
Fíjense cuántas cosas útiles. O sea que en ese aspecto deberemos de levantar un monumento a la jutía, olvidarnos del puerco y pensar que el mamífero nacional es la jutía conga. ¿Bien? Y después, bueno, ya viene la época actual, pescadores y campesinos, que son los que hacen un uso fantástico de la jutía. El tema este de los pescadores, hay que ver que a través de decenas de años, los pescadores y toda la población muy cercana a los lugares donde ha habido jutía, siempre la consumieron como alimento. Nosotros tenemos que tener presente que ha habido una falta de educación para todo ese personal. No había una cultura de la protección del animal, sino que a través de nuestros padres, de nuestros abuelos, se fue pasando esta tradición y muchas veces, bueno, pues pasábamos por deseo, por esto, por cualquier razón, de tomarlo a nosotros también como alimento, cualquiera de nosotros. Ahora hay que tener en cuenta que la presencia nuestra aquí, a partir del momento en que nosotros llegamos, que comenzamos a hacer el trabajo de educación ambiental y demás, hay que decir que todos, tanto pescadores, deportivos, profesionales, cualquier tipo de visitante que ha merodeado por todo estos contornos, ha ido tomando conciencia de esto. Y ya hoy nosotros podemos hablar con los pescadores profesionales y algo por el estilo y tienen un concepto diferente. Porque a partir de nuestra presencia aquí, precisamente lo que hemos recibido es muchísima ayuda y muchísimo apoyo para nosotros poder desarrollar nuestro propio trabajo. En sentido general de ellos mismos. Y a través de conversaciones, explicaciones, ayuda, a veces risa, a veces, pero se ha logrado. Ellos siempre piensan que se van ¿cómo se le va a multar o algo? Yo creo que si se estudia bien y se analiza y se controla la casera de subsistencia, o sea, el pescador, el campesino que va a coger una jutía, que a fin de cuentas va a sobrar de la población, y siempre va a ser de subsistencia, se le permita, no veo por qué. Lo que hay que combatir ferozmente es, lamentablemente, ese mercado clandestino que existe, de cantidad de jutías que las personas las cazan para lucro personal. Eso es inadmisible, porque siempre, a la larga, todo el uso económico no sostenible acaba con los recursos. Pero estas personas, primero, no saben de eso y segundo, aunque lo supieran, no van a dejar de seguir explotando la jutía de forma insostenible como lo hace. Mire, entonces es un estudio muy interesante porque nos llamó la atención. Si usted va a un bosque y ve jutía, fíjese que le he dicho que captura jutía, no, trata de verla. Hay dos patrones fundamentales. Hay uno que se llama agutí, que es la jutía que como usted ve, que todo el cuerpo es medio así carmelitoso amarillo, y es porque tienen pelos oscuros con una banda subapical amarilla, y por eso se ve así. Pero hay otras que inclusive una alemana la definió primero como una especie distinta, porque esta que les dije anteriormente tiende a estar en las cuevas y otra tiende a estar en los árboles. Qué casualidad, esa tiene blanco por debajo, de tal modo que si usted la ve contra el cielo, a lo mejor no la ve, y son las arborícolas. Le pusieron Capromys furnieris, pero después se descubrió que era la misma especie. Inclusive nosotros hicimos un trabajo en Najasa para demostrar que efectivamente el mayor por ciento de Jutia agutí vive en cuevas y el mayor por ciento de Jutia furnieris vive en árboles. Efectivamente así es. Pero no son especies distintas porque se mezclan. Son ecomorfos, como se dice en la literatura. Bien, pero ahora usted va a Los Cayos y resulta, por ejemplo, a la caería sur, que es una caería que todavía queda bastante... Mire, hay jutías negras. Hay jutías negras con la grupa roja. Hay jutías rojas. Hay jutías amarilla. Hay jutías agutí. Hay jutías furnieri, que es como se llama eso. Un montón de jutías. ¿Cómo es posible? Ahí pasa un fenómeno genético muy sencillo. Al parecer en el bosque, los únicos colores que de alguna manera se mantienen por selección natural son el agutí y el furnieri. Pero en Los Cayos, en cada cayo hay una población pequeña. Y cuando las poblaciones son pequeñas, hay un fenómeno evolutivo que se llama deriva genética, que entonces fija por azar un montón de genes que posiblemente no tengan nivel adaptativo. Por eso usted ve este cayo y se encuentra un montón de jutías rojas y negras. Entonces va al cayo de enfrente y se encuentra un montón de jutías agutí y furnieri. Porque en cada cayo está actuando la fuerza evolutiva de la deriva genética, que es al azar. No adapta la jutía a ningún... Además, en este caso parece que no le hace falta. Es una diversidad enorme de coloraciones que trae. Tiene una base genética, no la demostramos, la hicimos por estudio comparativo. Los mismos fenotipos que observan las jutías se observan en el ratón
en el conejo, aunque no es roedor, y por homología se deduce que los mismos genes que produce, el gen que produce el pelo negro con la banda agouti, que es un gen que se llama agouti, y funciona en el ratón y es dominante, es el mismo que funciona en la agouti. Es lo que se llama la explicación más parsimoniosa en la ciencia, mientras no se demuestre lo contrario, por supuesto. O sea, es la explicación más lógica. Estamos observando el nido de un gavilán batista, es una de las especies endémicas de nuestro país. En esta época es posible que estén nidificando, es por eso que no nos acercamos demasiado al nido. ¿Cuál es el origen filogeográfico de la jutía conga? Fíjense, estoy hablando de la conga. Pensamos primero, es superabundante en la cadena del sur. Segundo, está perfectamente bien adaptada a la carencia de agua, ¿verdad? O sea, la longitud de la última porción del intestino de estos animales, que es para extraer el agua de los alimentos cuando hay escasez de agua, es 6 veces la longitud de su cuerpo comparado con 4 veces la de bosque. Eso me está diciendo algo. Más la enorme abundancia que tiene, a pesar de este problema de que el mangle le dificulta la extracción de su proteína, etc. Entonces pensamos, como hipótesis por supuesto, que esta jutía se originó en el sur, de alguna manera, de alguna de estas mesocapromi quizás, y después fue invadiendo el resto de Cuba y pasó a los bosques, donde ya perdió un poco porque ya en los bosques hay agua, o se le extrae de los árboles. Y tampoco hay tanta carencia de proteína. Entonces parece que captó la presión esta selectiva de que nada más hay 2 tipos, Fournier y de eso. Después pasó al norte. Ahí tenemos evidencia de que esas jutías volvieron a readaptarse a los callos, pero no tan perfectamente como la del sur. También tienen un patrón de coloración muy distintivo, jutías totalmente negras, que los pescadores dicen mandinga. Y algunas son negras y rojizas por abajo, o otras son prácticamente negras. O sea, siempre toda especie tiene su centro de origen, ya lo dijo Babino. Y este centro de origen pensamos que es la cadena del sur, por la gran adaptabilidad y la gran abundancia de esas poblaciones en ese caso. Nosotros cuando hicimos el trabajo pionero de esto, había 90 jutías por hectárea. Claro, después llegó la fuerza humana y la dejó creo que como en 30. Por el periodo especial. Yo no sé ahora pensaba volver pronto, vamos a ver si ratificamos otra vez esa situación. El extraer agua del intestino implica un costo energético, ¿verdad? Si logra encontrar una fuente de agua, ellas se ahorran ese costo energético, entonces sería agua de lluvia. Pero fíjate, en ese caso específicamente no hay casimba para que se acumule el agua, como pasa en Guanacabibe, en otro lado, que ahí sí puede, ahí por ejemplo no tienen tanto, pero fíjese, llama la atención, una jutía de bosque, ¿verdad? Donde hay que hacer inverso, magnífico. Tiene el intestino corto, relativamente corto. A 20 kilómetros más abajo hay un manglar, ya ahí no hay agua dulce. Ahí las jutías tienen el intestino dulce. Y es en la misma área geográfica, Guanacabibe, ya no es en un callo a 20 kilómetros. Es decir, es una adaptación rápida de eso. Eso puede conducir a una cosa que se llama ahora especiación ecológica, que Darwin lo planteó, pero nadie le hizo caso. Entonces estamos tratando de completar, porque hay 3 tipos. Está ese de bosque, el de manglar y el de los farallones rocosos. Totalmente diferente. Es terrestre y es rojiza. No tiene nada que ver con las otras jutías. Y en teoría es jutía conga. Quizá el cambio climático le reduzca un poco las áreas en los callos. Eso puede ser. Y quizá, bueno, la abundancia reduzca. Pero bueno, si hasta ahora el cambio climático no va a afectar drásticamente los bosques, a menos que sean sequías intensas y eso, quizá baje un poco, pero ha sobrevivido todos los avatares, los indios, los cimarrones, los mambises, los pescadores, los campesinos y el periodo especial. Así que merece ser el mamífero nacional, insisto. Este callo tiene un nombre, o sea, callo romero, pero realmente cuando llegas aquí encuentras un grupo de cosas que realmente hacen valor al nombre comercial que se le dio a este Cayo Romero, que es Isla Paraíso. Realmente es un paraíso estar en Cayo Romero, por la conservación que tiene el Cayo, por la cantidad de animales que conviven prácticamente con los seres humanos dentro del Cayo, por el amor con que los trabajadores conservan y le dan el manejo a esas especies que hoy viven aquí. Y realmente
a pesar entonces de todos los trabajos que se pasaron para lograr hoy tener esta área y lograr conservar a las especies y que pudieran estar conviviendo con las personas y que realmente el visitante, además de venir aquí por un problema de recreación, de esparcimiento, de tranquilidad, también viera entonces cómo pueden interactuar estas especies que son hoy conservadas por los trabajadores a partir de los proyectos de conservación que se realizan en el área, y puedan ver entonces cómo realmente hay una estrecha vinculación entre lo que es la tranquilidad del gallo y las especies que hoy conviven en el área. Hay que implementar más cursos, más superación y más conciencia de lo que realmente es sostenibilidad de un recurso natural biótico, que no tenemos conciencia de que si se pierde es para siempre. Han sido necesarios años de esfuerzo diario para lograr lo alcanzado, y harán falta más para convertir a Cayo Romero o Isla Paraíso en un ejemplo de uso sostenible de la naturaleza. Todo deberá estar avalado por una detallada información científica. Los trabajadores de la Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna continúan trabajando para lograrlo.